Shabbat Shalom, hermanos. Hoy continuamos el estudio del libro o la carta a los Hebreos en el capítulo 9 en su segunda parte. Recordemos que en la primera parte vimos una porción muy interesante de la cual vamos a hacer un resumen en este momento para entonces adentrarnos en la parte 2 de este capítulo 9. En el capítulo 9, en la primera parte, vimos que el escritor, usando como referencia el templo levantado en el desierto, hace un paralelismo con el templo de Jerusalén que todavía estaba en pie para el tiempo de la carta, para decir que el primer pacto, es decir, el pacto sacerdotal levítico, tenía un templo terrenal y un culto, el cual se desarrollaba en dos áreas. Ese culto se desarrollaba en dos áreas de aquel templo. Y esos lugares se llamaban el lugar santo, que era el lugar de la más alta separación o distinción, es decir, que había un lugar de santidad llamado lugar santo. Y había otro posterior a ese o contiguo a ese que se le llamaba el lugar santísimo, que era aún más distinguido que el anterior, es decir, era más distinguido que el lugar santo. El escritor explicó que en el lugar santo entraban continuamente muchos sacerdotes y habían unos utensilios que servían para el culto y que eran el candelabro, la mesa y los panes de la presencia, pero que en el lugar santísimo entraba solo un sacerdote y escogido por Dios, y que en aquel lugar santísimo estaba el arca del pacto cubierta toda de oro y sobre ella estaba el caporet, el propiciatorio. El culto se desarrollaba una vez al año para el perdón de los pecados. Ese fue en el que se centra este capítulo 9, en el culto que se realiza cada año para el perdón de los pecados. Y se basaba aquel culto cada año en el derramamiento de sangre de un animal inocente para ser purificados el pueblo, y se usaba también el rito de la becerra para llegar a esa purificación. El escritor les dijo que ese culto se seguía dando, se seguía dando porque la sangre de un animal inocente era la que habilitaba, o sea, perdonaba pecado, mejor dicho, y que el rito de la becerra, la ceniza de la becerra, permitían que el pueblo fuera purificado. Entonces, el escritor les viene a decir ahora, en este capítulo, que todavía el templo estando de pie, se seguían dando esos sacrificios de animales inocentes. Pero eso se daba porque el Ruach HaKodesh no les había revelado el verdadero camino al lugar santísimo, es decir, no les había revelado a Mashiach. El Ruach HaKodesh no había sido derramado sobre aquellos que todavía llevaban animales al templo de Jerusalén de aquel momento. Acuérdense que sí había ocurrido un derramamiento de Ruach HaKodesh, pero para los apóstoles y para todos aquellos seguidores de Mashiach, pero los que todavía llevaban animales al templo era porque el Ruach HaKodesh no les había revelado el camino verdadero que es Mashiach. Entonces, todo esto se daba porque el templo de Jerusalén estaba en pie y seguían llevando ofrendas y sacrificios que no transformaban sus mentes para apartar a ese grupo de hermanos hebreos del pecado, sino que se habían convertido todo ese sacrificio y esos ritos en mandamientos de hombres referentes a comida, bebida y asuntos de higiene para el cuerpo. Explicó también el escritor que estos mandamientos de hombres se mantendrían hasta el tiempo de la reforma de estas cosas, es decir, hasta el tiempo de la transformación de las cosas, y con esto se refería a que la venida de Yahushua inició la transformación de ese sacerdocio terrenal con su templo y sus utensilios para dar paso a un pacto sacerdotal mejorado, con el cual sin esos cultos y ritos se restauraba la promesa de que todas las tribus, aunque estuvieran esparcidas por el mundo, serían un reino de sacerdotes, para que la promesa fuera restaurada, es decir, la promesa de que todos fueran un reino de sacerdotes. Machía tenía que haber venido, o sea, tenía que venir y sacrificarse, y cuando él resucitó y ascendió al cielo, lo hizo como sumo sacerdote del pacto sacerdotal mejorado. Pero también al hacerlo, explicaba el escritor, Mashiach se hizo
nuestro templo celestial, no un templo terrenal, templo celestial, y nos hizo a su vez a nosotros sus bienes venideros, es decir, sus utensilios venideros para su servicio. Y esto no lo hizo por medio de sangre de machos cabríos y becerros y la vaca roja, ni por rociar esa ceniza de esa vaca roja, sino por sus propios sacrificios. Y el escritor termina diciendo, porque si ellos creen, es decir, si esos hermanos que todavía iban al templo a ofrendar y hacer sacrificio de animales, si ellos creen que ese culto de rociar sangre de animales y ceniza de la becerra los purifica, deberían pensar cuánto más los perdona y purifica el sacrificio de Dios mismo que vino en semejanza de hombre para traerles la salvación. Eso fue lo que vimos y se cerró aquella parte de este capítulo 9 con este versículo, que es el 9:14, que dice, cuánto más la sangre de Mashiach, es decir, cuánto más beneficioso es el sacrificio de Mashiach, el cual por el Ruach Olam se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, y este purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso lo decía el escritor y se explica de esta manera. Él les estaba diciendo, cuánto más, mucho más, el sacrificio de Mashiach, el cual ya había planeado por medio del Ruach eterno, es decir, su mente eterna, se había planeado que él mismo se ofrecería en vez de nosotros como sacrificio sin mancha, es decir, que él moriría en vez de cada uno de nosotros como un sacrificio sin mancha, y con esto se iniciaría la purificación de nuestra conciencia de las obras muertas, que son los cultos y mandamientos de hombre, para que podamos servir entonces a Elohim vivo, es decir, a Yehoshua que está en el cielo. Así terminaba la primera parte de este capítulo 9, y ahora entramos en la segunda parte, que inicia en el 15 al 16, que dice, y por eso Él es un mediador de un nuevo testamento, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte de un testador. El escritor les ha dicho que bajo el sistema del sacerdocio levítico, el pueblo no ha transformado su conciencia, y por eso tuvo que venir Dios en semejanza de hombre y ofrecerse en sacrificio. Y una vez que lo cumplió, regresó al cielo como sumo sacerdote y templo celestial, y desde allí está rociando su palabra y su Ruach HaKodesh para separar a sus escogidos de cultos y ritos, a fin de que se hagan utensilios al servicio del Dios vivo en el cielo. Ahora el escritor dice, iniciando en esta segunda parte, así que por eso es mediador de un testamento mejorado, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, les está diciendo que este sacrificio de Mashiach se convierte en mediador de un pacto sacerdotal mejorado. Escuche bien, el sacrificio de Mashiach es el mediador de un pacto sacerdotal mejorado, porque ya no es necesario sacrificar animales para recibir perdón de pecados, sino que aceptando el sacrificio de Mashiach, los pecados quedan perdonados. Y que el que una vez fue pecador empezará su transformación viviendo según la palabra de Dios y la guía de Ruach HaKodesh. En otras palabras, el sacrificio de Mashiach es mediador de un mejor pacto sacerdotal, con la finalidad de que, muriendo él, declaró libre de las transgresiones. Es decir, el sacrificio de Mashiach es el que trae el perdón de los pecados, incluso a los que, siendo sus escogidos, buscaban desde el inicio del primer pacto sacerdotal ser libres de pecados. Y a todos los que con su sacrificio buscaban en ese tiempo librarse de pecados sin ser partícipe de los cultos y mandamientos del primer pacto sacerdotal. Es decir, que en palabras simples, Mashiach, cuando viene y se sacrifica y sube al cielo como sumo sacerdote y como nuestro templo celestial, él cubrió con su sacrificio incluso a
todos desde los que venían del Sinaí practicando el sacrificio sacerdotal levítico, también fueron cubiertos. Y siguieron siendo cubiertos los que en el tiempo de la carta estaban, es decir, en el tiempo de los apóstoles, y aún estamos siendo cubiertos los que aceptamos ese sacrificio y no nos rociamos con su palabra y su Ruach HaKodesh. Entonces les agrega, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte de un testador. Les está diciendo que Mashiach realizó un sacrificio para que los que han sido llamados en todos los tiempos reciban la promesa de vida eterna. Y les cierra diciendo, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Le está diciendo entonces que los que son llamados a recibir la herencia eterna, la vida eterna, la reciben porque el dueño de la herencia, es decir, Mashiach, murió dando a entender que lo usual para que alguien reciba una herencia es que el dueño de la herencia muera. Por lo que Mashiach, con su sacrificio, es decir, su muerte, entregó la herencia. Pero él se levantó, con lo cual, después de que entregó la herencia por su sacrificio, al resucitar mostró cuál es la herencia, es decir, la vida eterna que ahora el cuerpo incorruptible que ahora él mostraba. Y dice en el 17 el 18, pues un testamento es válido no solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras que vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. El escritor le ha dicho a los hermanos hebreos que el sacrificio de Yahushua representa el mediador de un pacto sacerdotal mejor que el primero y que al morir, Mashiach hizo que los llamados en todos los tiempos a recibir la herencia eterna, la reciban. Pero no solo hizo eso, sino que resucitó para mostrar la magnitud de la herencia. Entonces el escritor de la carta complementa lo que está enseñando y les dice a los hermanos hebreos, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Les está diciendo que un testamento solo entra en vigor después de la muerte del testador. Es decir, que nadie puede reclamar una herencia si el dueño de la herencia no ha muerto. Con esto está confirmando que Mashiach hizo todo de forma legal. Con su muerte inauguró un nuevo sacerdocio mejorado y puso en vigencia la entrega de la herencia de vida eterna para todo el que es llamado por él y acepte su sacrificio mediador y se haga partícipe entonces de la herencia. Luego entonces el escritor cierra diciendo, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. El escritor resalta la legalidad y el orden de Yahushua y dice que así como el primer pacto levítico se inauguró mediante la muerte de animales inocentes, así también el sacerdocio celestial de Mashiach se inauguró mediante el sacrificio de un inocente, es decir, de él mismo. Y dice en el 19 y 20, porque cuando Moisés terminó de anunciar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el libro mismo, y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. El escritor les ha dicho que Yehoshua como testador estableció que la Torá estableció en la Torá una herencia y que ésta entró en vigor con el sacrificio de Mashiach, con su sacrificio. Con esto estaba confirmando que no había pacto sin que primero hubiera una muerte. Ahora les dice, porque cuando Moisés terminó de anunciar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Ponga atención porque esta parte es importante. El escritor les cita Éxodo 24:8. Eso es lo que está haciendo el escritor hablándole a hermanos hebreos que conocen la Torá. Les dice, con la cita de Éxodo 24:8, dice que Moisés, en esa porción, Moisés subió al monte de Sinaí por el llamado de Hachén
junto con el sacerdocio levítico, y después cuando bajaron, todo el pueblo se comprometió a escuchar para hacer la Torá. Entonces se ofrecieron sacrificios y con la sangre de esos sacrificios se roció al pueblo. El escritor cita la parte donde dice que Moisés, después de anunciar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y orégano. Donde dice hisopo, la traducción es orégano. Y roció la Torá, escuche bien, roció la Torá y a todo el pueblo. ¿Qué sucede? Para entender esto tenemos que recordar o saber que en la antigüedad, cuando dos personas pactaban, se hacía el sacrificio o muerte de un animal. Y los que pactaban tenían que pasar por medio del animal sacrificado como símbolo de que si alguno se retractaba de lo acordado, moriría como el animal usado como símbolo del pacto. Entonces, cuando Moisés terminó de anunciar la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los animales sacrificados y con ella, con esa sangre, roció la Torá y a todo el pueblo. Con esta acción se simbolizó un pacto entre dos partes. Por un lado, la Torá que representa a Dios y por el otro, el pueblo. Así que a partir de allí, ninguna de las dos partes puede fallar o faltar al pacto. Pero Elohim, sabiendo las debilidades humanas, permitió que la didáctica del sacerdocio levítico se usara, por lo cual los hombres iban a fallar a la Torá, que era la otra parte, pero no morirían, sino que moriría un inocente en vez de ellos, cumpliéndose que no hay pactos o testamentos sin sangre. Pero ese pacto levítico con su didáctica tenía un tiempo determinado por Dios para estar vigente y se cumplió ese tiempo cuando vino Yehoshua a ofrecerse como el inocente para que ya no siguieran muriendo otros inocentes y el pueblo pudiera alcanzar la herencia. Entonces el escritor cierra diciendo, citando a Moisés y dice, esa es la sangre del pacto que Dios ordenó. Es decir, en aquel momento Moisés citó, esa es la sangre del pacto. ¿Cuál? La que usaron de los animales que sacrificaron y con la cual rociaron a la Torá como parte del pacto y al pueblo como la otra parte del pacto. Entonces, ahora está diciendo, este sacrificio de Machía es la sangre del pacto mejorado que Dios está ordenando, de manera que se entienda que la sangre de Machía es la que rocía ahora a la Torá y al pueblo. Con esta acción que estaba el escritor citando, se estableció un pacto sacerdotal mejorado para dos partes, que son la Torá y los llamados a recibir la herencia. Y el símbolo del inocente sacrificado es Machía. De manera que si una de las dos partes falla, es decir, si falla la Torá o fallan los que son llamados a ser herederos, alguno de los dos, cualquiera tenía que morir como murió Mashiach, pero no resucitará para recibir la herencia. Y todos sabemos que la Torá permanece para siempre. Entonces dice el 21 al 22, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo, escuche, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El escritor ha citado Éxodo 24:8 para que se comprenda que no hay pacto sin sacrificio, no hay pacto sin sangre y que ninguna de las dos partes puede romper el pacto. Entonces, continuando con esta cita, les dice, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El escritor ha dicho que la Torá y el pueblo fueron rociados con sangre en el Sinaí, sangre de un sacrificio de toros, y con esa misma sangre fueron rociados el templo y todos los utensilios, es decir, los vasos, los bienes, usados en el culto. Entonces agrega, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. El autor de la carta quiere dar a entender que el pueblo aceptó mediante sangre un pacto levítico
y que la sangre de ese pacto roció el tabernáculo terrenal y los bienes que contiene, es decir, los utensilios que están dentro de ese templo terrenal, haciéndolos aptos para estar en la presencia de Hashem. Y según la ley del pacto sacerdotal, casi todo es purificado con la muerte de un inocente. Se refiere a que casi todo el culto del templo terrenal tenía que ver con hacer apto al pueblo para estar ante la presencia de Elohim mediante la purificación con sangre, queriendo decir que sin la muerte de un inocente no hay perdón de los pecados. Es decir, que para que hubiera un pacto entre la Torá y los que buscan la salvación, tiene que haber muerto un inocente. Lo que el escritor está diciendo es una comparación simbólica del tabernáculo terrenal, del templo terrenal y sus bienes terrenales con Mashiach como templo celestial y sus bienes celestiales. Ha dicho de la misma manera, así dice, de la misma manera que Moisés roció con sangre tanto al templo como sus utensilios para el culto, así también Mashiach con su sacrificio roció simbólicamente el templo celestial, es decir, él mismo, y también roció simbólicamente todos los utensilios que están a su servicio en el cielo. Y cuando dice los utensilios que estarán a su servicio en el cielo, se refiere a sus escogidos que llegarán al día octavo. Entonces el escritor aclara, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Quiere decirles que sin la aceptación del sacrificio de Mashiach no hay una reconciliación, no hay un kipur, una cobertura de pecados. Pero aceptar el sacrificio de Mashiach, es decir, al pasar a través de pacto de sangre, también aceptan ser parte de un pacto, donde murió un inocente como símbolo de que aquella parte que transgrede ese pacto debe morir como murió ese inocente. Y dice en el 23, por tanto fue necesario que las copias, escuche lo que va a decir, que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos deben ser purificados. El escritor ha citado Éxodo 24:8 para enseñar el simbolismo de que cada creyente al aceptar el sacrificio y resurrección de Mashiach se convierte en parte de un pacto en el cual por un lado está la palabra de Dios, la Torá, y por el otro el creyente que aceptando el sacrificio acepta el pacto y entrará entonces en un proceso de purificación para convertirse en un utensilio o bien venidero del templo celestial que es Mashiach. Ahora les dice, por tanto, fue necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, es decir, las que son las verdaderas, con mejores sacrificios que esto. El escritor ha dicho que de acuerdo con la Torá, casi todo el templo terrenal y sus utensilios eran purificados con sangre, porque sin sacrificio de sangre no hay perdón de pecados. Ahora agrega, por tanto fue necesario que las copias o las sombras del templo celestial y sus utensilios fueran purificados mediante estos sacrificios de sangre. Se refiere a que el templo terrenal y sus utensilios, que eran solamente una copia del original que está en el cielo, fueran purificados con sangre de animales inocentes. Al decir que lo terrenal es copia de lo celestial, se refiere a Yeshua como templo, ¿sí? Y el reino de sacerdote como utensilios celestiales a su servicio. Y estos no serían purificados con cultos de sangre animales, sino con mejores sacrificios. Cuando dice mejores sacrificios, el escritor se está refiriendo a que cada creyente ya no tiene que llevar un animal a ningún templo, ni participar en un culto buscando perdón de sus pecados, sino que él mismo, el mismo creyente, se tiene que convertir en un sacrificio vivo, transformado por medio de la Torá y Ruach HaKodesh, sus mentes, para vivir una vida conformada, no conformada a este mundo, sino conformada a lo que manda la voluntad de Hashem. Esto es que
que no esté conformado o que sea transformado, mejor dicho, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Estos son los mejores sacrificios a los que se refiere el escritor. Y luego dice el 24-25, porque Machía no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. El escritor ha dado a entender que casi todo el templo terrenal y sus utensilios eran purificados con sangre, pero que eso terrenal era una copia o sombra de Yeshua y todos los creyentes que se mantuvieron en su fidelidad y que llegarán al lugar santísimo, es decir, al cielo, no por cultos de sangre de animales, sino con mejores sacrificios de una vida alejada del pecado. Ahora agrega, porque Machía no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. El autor de la carta ha dicho que los creyentes que lleguen a hacer cosas celestiales, es decir, bienes venideros, llegan a hacerlo no por cultos y ritos que involucran la muerte de seres inocentes o comida o bebida, sino por sacrificio de Machía que les permite transformar sus mentes respecto del pecado y vivir según la Torá y la guía de Ruach Kodesh. Entonces ahora les dice, porque Machía no entró a un lugar santísimo de un templo terrenal, porque si lo hubiera hecho, él hubiera entrado a una copia de un lugar santísimo, no al original que es el cielo. Y sería entonces Machía semejante a un sumo sacerdote terrenal que tendría que entrar cada año a ese lugar santísimo terrenal para perdón de los pecados de los creyentes o del pueblo. Pero Machía, después de completar su sacrificio, entró al verdadero lugar santísimo en el cielo para presentarse ante Elohim, ante su plenitud, por todos aquellos que serán utensilios, bienes venideros en el templo celestial. Y agrega que si entró al lugar santísimo verdadero, lo hizo no para tener que volver a venir a la tierra a sacrificarse cada año por los pecadores, como lo hace un sumo sacerdote terrenal. Y lo que está queriendo decir es que si Machía entró al cielo, que es el verdadero lugar santísimo, él es superior a los sumos sacerdotes terrenales que entran cada año al lugar santísimo terrenal, no pagando el perdón de sus pecados con su propia sangre, sino con la sangre ajena de un inocente. Así que Machía entró al lugar santísimo en el cielo y no regresará para ofrecerse en sacrificio repetidas veces por los pecadores, porque todos los que él presentó en su plenitud en el cielo estarán en el futuro en su presencia. Es decir, que cuando él asciende y dice, se presentó ante la presencia de Elohim por nosotros, es decir, presentó los nombres de los que estarían con él como utensilios en el cielo, es decir, en el templo celestial. Y dice en el 24 y 25, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. El escritor ha aclarado que Mashiach ha entrado al cielo, al verdadero lugar santísimo, no a una copia terrenal, y no regresará para sacrificarse cada año por los pecadores, porque eso lo hizo una vez y para siempre, presentando cuando ascendió a los que entrarán con él en el futuro. Ahora agrega, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Les está diciendo a los hermanos hebreos, si Machía fuera como el sumo sacerdote terrenal, según el pacto del sacerdocio levítico, le habría sido necesario padecer sacrificio muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora en el fin de los tiempos, Él se ha presentado una vez para siempre para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.
Lo que el escritor les quiere decir a los hermanos hebreos es, o les quiere dar a entender nuevamente, que Mashiach es superior a cualquier sacerdocio terrenal y que su sacerdocio no puede ser como el sacerdocio levítico. Entonces el escritor, queriendo expresar la superioridad del sacerdocio celestial de Mashiach, usa una especie de exageración y dice que si Mashiach fuera como un sacerdote terrenal, le hubiera sido necesario sacrificarse muchas veces desde la fundación del mundo. Ahora, cuando dice desde la fundación del mundo, se refiere a desde la caída de Adán. Pero desde Adán hasta el Sinaí, cuando se estableció el pacto sacerdotal levítico, no hubo sistema sacrificial para que Dios perdonara los pecados. Es decir, que el escritor exageró al decir desde la fundación del mundo, porque desde la fundación del mundo no se hacían sacrificios por el perdón de los pecados. Por eso vemos que Noé, Abel, Abraham, Isaac, Jacob no hicieron sacrificio para perdón de pecados. Sí hicieron sacrificio, pero para buscar acercamiento a Dios, para agradecerle a Dios y mostrarle fidelidad a Él. Entonces el escritor agrega, pero ahora, en la consumación de los tiempos, Él se ha presentado una vez para siempre para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Cuando dice consumación de los tiempos, se refiere al fin de los tiempos que se iniciaron con el sacrificio de Mashiach. Se iniciaron cuando Él dijo consumado es en la cruz. Estaba diciendo el escritor que Elohim se reveló en semejanza de hombre y se sacrificó una sola vez, iniciando con su sacrificio en la cruz el fin de los tiempos, que ahí empezó el reloj a contar el fin de los tiempos y la destrucción del pecado, que es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo todavía. Y dice el 27 al 28, y como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. El escritor ha aclarado la superioridad de Mashiach y que Él se manifestó y sacrificó para iniciar el fin de los tiempos y la terminación del pecado, el cual este fin de los tiempos se iba a ir dando una renovación de un sacerdocio terrenal hacia uno celestial con el fin de que se acabe el pecado y se restaure la promesa de que todas las tribus del Israel celestial que están hoy día esparcidas entre toda lengua y nación sean reunidas para convertirse en un reino de sacerdotes. Ahora el escritor continúa diciendo y va finalizando, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. El escritor ha dicho que Elohim se reveló en semejanza de hombre, murió y resucitó una sola vez. Ahora agrega que siendo él en aquel momento semejanza de hombre y murió como semejanza de hombre, tenía que pasar por el proceso de muerte de alguien que es semejante a los hombres. Y en este proceso de muerte, los hombres mueren una sola vez y después de esto serán levantados para entrar al juicio. Entonces, así también Mashiach, habiendo muerto una vez, se levantó, pero como no era pecador, no entró en juicio, sino que lo hizo para llevar los pecados de muchos, es decir, no de todos, de muchos. Y agregó que Mashiach aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. El autor de la carta en este momento cita una porción de Isaías 53:12 que dice, Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. El escritor al citar a
Isaías 53 está diciendo que Mashiach se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de muchos, no de todo el mundo. Aunque inicialmente esos muchos eran rebeldes a él, pero no lo hará nuevamente por nadie, sino que por el contrario aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para la salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Es decir, él vendrá no para perdón de pecados, sino para la salvación de los que después de haber sido transformados de la rebeldía, perseveraron en la obediencia y lo esperan ansiosamente. Y con esto, mis hermanos, terminamos esta segunda parte.